Entrado en un valle donde no creí perderme, esperando el camino encontrar. Es difícil avanzar cuando ya cansado estás y nublado por la densa oscuridad. Tratando a toda costa de llegar, llegó una luz divina a ese lugar. Jesús, perfecto camino de luz, bendito destino eres tú, divina esperanza tu cruz. Disipa tu amor, tu gracia me dio perdón, salvación, perfecto regalo de amor. Tratando a toda costa de llegar, llegó una luz divina a ese lugar. Jesús, perfecto camino de luz, bendito destino eres tú, divina esperanza tu cruz. Jesús, lumbrera divina, gran Dios, la noche disipa tu amor. Tu gracia me dio perdón, salvación, perfecto regalo de amor. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 10, y vamos a continuar nuestro estudio allí casi ya culminando la serie de las plagas. Éxodo 10, versículos 21 al 29, por favor, una vez que lo tengan ahí. Éxodo 10, versículos 21 al 29. Vamos a leer esta porción con toda claridad. Les voy a pedir que me den su atención. Éxodo 10, 21 al 29. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Síganme con su vista con toda la atención posible, no olvidando que esta es parte del juicio de Dios en el cual Él está trabajando con su pueblo y trayendo gloria a su nombre con los egipcios. Dice la Escritura, déjenme nada más encontrar aquí el pasaje. Yo estaba en Génesis. Ahora sí. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés la mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días.
Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas, en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Padre, gracias en esta mañana te damos y te adoramos, Señor, porque tú eres digno, porque eres el soberano, creador del universo, Rey de toda la tierra, Señor, y de todos los habitantes. Gracias, Señor, por llamarnos a tu reino, escogernos, Señor, para gloria tuya y hacernos tu familia. Te ruego, Señor, que tu palabra hoy venga a cada corazón como llegó a Moisés y como benefició a tu pueblo en aquel día. Glorifícate, Señor, hoy a través de esta enseñanza, en el nombre de Cristo. Amén. Una de las experiencias más terribles que puede experimentar un ser humano es habitar en la oscuridad. Es tener que ver con momentos o etapas de tinieblas. Hay lugares, hermanos, en nuestro planeta donde el sol no es como lo tenemos nosotros, donde gran cantidad de las 24 horas es noche, no hay luz. Incluso la vida propia de fauna, la vida que nosotros conocemos acá, verde, no existe como la conocemos por falta de luz. Hay lugares donde está comprobado, hermanos, que por falta de luz la gente sufre principalmente de depresión. Y no estamos hablando de unas tinieblas totales, estamos hablando de escasez de luz, medias tinieblas. Si usted alguna vez ha tenido una mala experiencia en la vida, le puedo asegurar que en parte ha tenido que ver con esa razón, tal vez de niño. Las tinieblas no es algo que son propias de la naturaleza con la que Dios nos diseñó y nos creó. De hecho, cuando comienza el relato en Génesis 1, dice la Escritura, para reflejar el caos que había, que las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas, representando caos. Por otro lado, hermanos, la luz es vida en todos sus sentidos. La oscuridad representa muerte, terror, caos. Incluso en la noche, cuando Dios hizo la noche, que la hizo buena, no dio densas tinieblas. La noche tiene luz, puso la luna y las estrellas, solo para diferenciar el tipo de luz del día y de la noche, pero no son totales tinieblas. Pero aquí estamos hablando en un pasaje, hermanos, que la Biblia dice como juicio de Dios, densas tinieblas que se podían palpar. Hermanos, el mundo mismo está en tinieblas, espiritualmente hablando, en densas tinieblas. Las tinieblas siempre serán representación de caos, de muerte, de destrucción, de temor, de juicio. El mundo vive en esas tinieblas, hermanos, y podemos también casi que palparlas espiritualmente hablando. Podemos ver cómo está el mundo tan oscuro. Y esta representación de las tinieblas físicas, por llamarle así, en este relato que ellos podían experimentar por un periodo de tiempo, tenían que recordar el juicio de Dios a todos aquellos que rechazan a Dios, porque Dios es luz. Y que no hay luz que pueda sostenerse sino de la que viene de Dios. Los egipcios habían confiado en una luz artificial que le llamaban Ra, el Dios de la luz, el Dios Sol. Y en este pasaje vemos cómo el Señor les muestra que la luz viene de Él, que Él tiene el control de las tinieblas y de la luz. Dios trajo oscuridad profunda para hacer brillar su luz. Y eso es algo que Dios hace constantemente.
Dios controla la oscuridad y administra la luz. En cualquiera de los sentidos, físicas o espirituales, Dios controla la oscuridad y administra su luz. Ese es el tema del mensaje en esta mañana. Piense en la luz y las tinieblas en las que nosotros vivimos espiritualmente hablando. Y vea en el pasaje lo que va a ocurrir. Y dígame si no es cierto cómo el Señor es el que controla y administra tanto la oscuridad como la luz. Porque Dios controla el mal y administra el bien. No hay mal fuera de su control, ni tinieblas más allá de su alcance. Y el bien es el que Dios nos hace llegar y de Él viene. Dios juzga el pecado y da gracia a los redimidos. Estas verdades están implícitas en el pasaje cuando vemos cómo es Él el que controla la dimensión y la profundidad de las tinieblas y administra su luz para los suyos. Porque Dios juzga poderosamente. Tú debes confiar en Él completamente. Porque Dios juzga poderosamente, tú debes confiar en Él completamente. ¿Cómo? Porque su palabra se empodera. En primer lugar, hermanos, porque su palabra se empodera. Y qué hermoso es saber, hermanos, que está a nuestro alcance esta palabra poderosa y que se materializa, se personifica, se hace realidad cuando nosotros la honramos, cuando la vivimos, cuando la creemos. Y este pasaje nos va a recordar cómo es que este Dios poderoso que juzga de una manera por encima de todos, nos llama a confiar en Él porque su palabra se empodera. Versículos del 10, 21 al 24. Ahí encontramos las siguientes palabras de parte de Dios a Moisés. Y aquí sencillamente, hermanos, vamos a ver que Dios dijo y Dios cumplió. Dios dijo y Dios cumplió, porque su palabra se empodera. Miren lo que Dios dijo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Miren, Dios dijo, Dios habló como lo sigue haciendo el día de hoy. Dios nos habla a nosotros como sus siervos, los que proclamamos su palabra. Dios nos habla a nosotros como sus hijos, a los que creemos en su palabra. Dios nos habla a nosotros, su familia, los que hemos sido redimidos por su palabra. Y Él nos dice lo que va a ocurrir, nos dice lo que quiere que hagamos. Él nos dice su palabra para que se cumpla. Y le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. Y hermano, esto nos recuerda que la palabra de Dios va dirigida a sus hijos para que nosotros seamos voceros, para que nosotros la llevemos y que nosotros la pongamos en oídos de todos aquellos a que el Señor quiere hacerse llegar. Y Dios habla a su pueblo, a sus hijos, a su familia, para traer esperanza, para traer juicio, para traer su gloria, sencillamente. Pero mire qué clase de instrucción es esta. Ojalá fuera, en este caso, quizá Moisés pensaría, ojalá fueran noticias buenas, ojalá fueran cosas que a la gente les gustara. Pero no es eso lo que ahora Dios le ha dicho a Moisés, como muchas veces no es lo que a nosotros nos gusta decir, pero Dios nos da su palabra. Dios dijo, y mire qué clase de instrucción. Dice: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas en toda la tierra de Egipto. Nos gusta a veces hablar de sus promesas, nos gusta hablar de sus bendiciones, nos gusta anunciar las buenas nuevas en términos que a la gente les gusta oírlas, pero no nos gusta hablar en términos de juicio. Nos cuesta decir lo que Dios dice como consecuencia del pecado que la gente está viviendo. Nos cuesta anunciar que el Señor trae juicio cuando tenemos que anunciarlo. Pero debes recordar, hermanos, que no es su palabra, no es la mía. Dios dijo. Y por lo tanto, si Él nos ha dicho algo en su palabra, debemos ir en esa autoridad, no en nosotros. Mire, si creen o no creen, si les gusta o no les gusta, eso es secundario. Dios dijo. Y usted debe de ir confiado en que su palabra se empodera, su palabra va a cumplirse, su palabra no va a caer a tierra. El cielo y la tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Eso debe de hacernos a nosotros hablar, hermanos, en el nombre del Señor, obedecerle a Dios, aunque a veces no sea falso, no sea fácil, aunque a veces no sea sencillo, aunque nos tachen a veces de exagerados.
¿Qué palabra le dice Dios a Moisés? Extiende tu mano para que haya tinieblas. Es como decirle a uno de nosotros cuando el Señor nos habla en su palabra y dice: tienes que hablar con ese hijo, y tienes que hablar con esa esposa, y tienes que hablar con ese vecino, y tienes que decirle de su pecado, y tienes que advertirle, y tienes que decirle que va a pasar esto si sigue así, y tienes que advertirle sobre lo que Dios traerá. Híjole, pero no, ¿cómo le voy a decir? Seguramente no va a querer, o se va a enojar, o se va a molestar. Hermanos, Dios dijo. Dios dijo, y tenemos que hacerlo porque eso conviene. No olvides eso. Dios dijo, es necesario, hermano, anunciar el juicio de Dios. Para algunos eso será el freno para poderse salvar. Para otros será sencillamente la condenación por la dureza de su corazón. Pero Dios es glorificado cuando llevamos su palabra y creemos en el poder que ésta tiene. Y entendemos que su palabra se empodera, no la mía. El mundo puede tacharnos, puede rechazarnos, puede perseguirnos, pero sepa, hermanos, que están contra la palabra de Dios, no contra la nuestra. Moisés llegó en estos términos y habló de esta manera y advierte de la intensidad de lo que se avecina. No suavice el juicio de Dios cuando tiene que hablar de él, hermano, a quien sea, en su propia familia. Dios pone a veces gente para que sea advertida. A veces en una plática circunstancial de trabajo podría alguien estarle contando cosas que son pecaminosas y cosas que está maquinando para hacer y planes que no son de acuerdo al carácter de Dios, y usted como cristiano los está escuchando. Sepa en ese momento que como hijo de Dios usted representa su carácter, su palabra, y usted debe saber que esa persona debe escuchar que eso es pecado. Porque el mandato está implícito para todos los creyentes. Por tanto, id y predicad el evangelio, id y haced discípulos, proclama el reino de los cielos. Ahí está implícito el carácter de Dios en su palabra revelada, y todo lo que va contrario a él debe de ser enfrentado. Advierta la intensidad de lo que se avecina a los que no se sujetan al Señor. No tema al hombre, tema al Señor. Dios dijo. Y segundo lugar, en ese punto de su palabra se empodera, Dios cumplió. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué interesante, hermanos. Este pasaje prácticamente lo podemos ver o estructurar de esta manera. Mire, lo que Dios dijo y lo que Faraón dijo. Ahora, lo que Dios dijo se cumplió. Lo que Faraón dijo no se cumplió. Lo que Dios dijo trajo como resultado bendición a su pueblo. Lo que Faraón dijo trajo como resultado maldición para Egipto. Y entonces encontramos aquí, mis hermanos, en que cuando Dios dijo lo que Él dijo y se cumplió, vemos que el pueblo de Israel, en resultado de lo que Dios hizo, aunque Él no mereciera nada, recibió el beneficio. Moisés fue y anunció, y posteriormente esto se cumplió. Vino una oscuridad, unas tinieblas, dice la Escritura, densas, profundas. Algunos creen, hermanos, y esto es un debate sobre cómo ocurrió esto, y algunos piensan que esto fue completamente sobrenatural, cosa que es posible, Dios puede hacerlo, de la nada traer tinieblas densas y hacer una especie de eclipse local, puede hacer eso. Pero otros dicen que Dios usó, como en la mayoría de las plagas, una base natural que intensificó para crear el juicio que quería. En este caso, hay algo que es conocido como el chamsim, que es las tormentas de arena que hay en el desierto, los torbellinos intensos que hay en el desierto. Y por eso se cree que probablemente el Señor trajo con su palabra una tormenta que en el momento que Él quiso se formó, como lo hizo cuando trajo las langostas con un viento oriental, como lo hizo cuando abrió el mar con un viento oriental. Posiblemente también hizo esta tormenta, y por eso la Escritura dice que era como densas tinieblas que se podían palpar. El polvo
las partículas tan finas que habían volaban por todo el aire y cubrían completamente la luz del sol, y era tan denso que no se podía ni mover. Eso es algo que podría haber sucedido y que Dios lo trajo. El milagro aquí es que eso no ocurrió en las casas de Gosén, al pueblo de Israel. No importa de dónde vinieron, eso lo sabremos a ciencia cierta si queremos preguntar eso al Señor un día que estemos allá. Lo que sí está enfatizando es que el Señor controla las tinieblas y administra su luz. Ni una partícula más de luz, ni una menos de tinieblas. El Señor trajo específicamente juicio para el pueblo de Egipto y trajo bendición para el pueblo de Israel. Hermanos, aquí implícitamente nos está enseñando que debemos hacer lo que Dios nos indique porque Él va a cumplirlo. Debemos predicar lo que Él ha dicho porque lo va a cumplir. Mire, seremos culpables de la sangre del impío al que no se le advirtió cuando se nos mandó a que le dijéramos, porque el Señor va a cumplir. El Señor le dijo a Moisés: ve ante Faraón y dile lo que va a ocurrir, y dile que va a suceder tal cosa. Y seguidamente lo hizo. ¿Y sabe qué implicó eso? Que cuando el pueblo de Egipto supo que Moisés anunció un juicio y Dios lo cumplió porque Él lo había mandado, entonces sabían que Moisés era el instrumento entre Dios y los egipcios. Si había oportunidad, el instrumento era Moisés, y Dios quería poner a Moisés como ese instrumento, como intermediador. De hecho, es un tipo de Cristo en ese sentido, es una sombra de la obra de Cristo. Y hermanos, es lo que somos nosotros, voceros de Cristo, siervos del Señor. Cuando usted es fiel a la palabra de Dios, sepa que se va a cumplir, y cuando se cumpla, muchos que no habían creído le van a buscar y le van a decir: ¿de dónde sacaste eso? ¿Y cómo es que sabías aquello? ¿Y cómo es que tú hablas con este Dios que está obrando? Y entonces muchos se van a convertir, van a venir, porque hemos sido fieles a su palabra. Pero otros quizás nos van a juzgar porque sabían que éramos creyentes y estábamos en el trabajo, y nunca les advertimos del juicio venidero, nunca les advertimos de las consecuencias del pecado. Y cuando están allí al borde de la muerte, tal vez nos van a decir: oye, si tú eres cristiano, ¿por qué no ni oras por mí? ¿Por qué ni me visitaste? ¿Por qué no has hecho algo para que no me siguiera caminando en esa dirección? Y qué deshonra para el Señor cuando no hemos hecho lo que tenemos que hacer, porque Dios va a cumplir lo que dijo. Dios hará lo que ha prometido. Y cuando hemos advertido, Dios obrará, y entonces el Señor nos tomará como instrumentos. Nos convertimos en instrumentos de Dios para guiarles cuando nosotros anunciamos lo que Dios dijo, porque Él lo va a cumplir. Hermano, no olvide, cuando usted sienta, cuando usted sepa, cuando usted escuche que Dios le habla y tiene que decirle a alguien, no importa que sea tan cercano o tan distante, si está en su entorno para hablar con Él, hable la palabra de Dios, porque su palabra se empodera. Dios controla la oscuridad y administra la luz, porque Dios juzga poderosamente. Tú debes confiar en Él completamente. Dijimos primero, porque su palabra se empodera. Segundo, porque las personas se endurecen. Porque las personas se endurecen. Mire el versículo 24 al 25. El corazón del hombre reserva su condición. El corazón del hombre se quiere dejar cosas para él mismo. El corazón del hombre no quiere entregar todo. Dice la Escritura: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Debemos de someternos, debemos de confiar completamente en Dios y en su juicio, porque las personas se endurecen. No podemos confiar en el hombre, sino en el Señor. Y debemos de anunciarles a tiempo y fuera de tiempo, porque las personas se endurecen. Aquí está un corazón representativo de todos aquellos que se endurecen, incluyendo a nosotros, hermanos. Si nos alejamos de su palabra, podríamos endurecernos. La Escritura advierte en Hebreos que no haya corazón duro, que se amargue, que tenga raíces de amargura. Tenemos que vigilar en nuestros propios corazones que no pase eso, porque cuando ocurre, miren lo que hace. El corazón del hombre reserva su condición.
Y entonces parece que, oh, no, sí es cierto, reconozco en parte que Dios es Dios, que Dios obra, que es poderoso, pero aún así no le quiero entregar todo, aún así no voy a ceder todo. Eso es un corazón duro. Y debemos nosotros, hermanos, confiar completamente en el Señor y despojarnos de todo lo que tenemos y enseñarles a los demás que necesitan confiar en el Señor. El mundo, hermanos, los inconversos, tu propio corazón tratarán de negociar tu reserva para quedarte con algo. Tratarán de decirte, no tienes que entregar todo. Tratarán de decirte, mira, no te comprometas demasiado. Mira, pues no hacías nada, con que ya hagas poquito. Eso es mejor que nada. Hermanos, el Señor no nos está pidiendo algo a medias. Él quiere todo de nosotros. Él demanda todo de nosotros. A veces el diablo, nuestra carne, el mundo nos va a decir, está bien, ve. Está bien, ve, pero no vayas todos los domingos. O sea, con que empieces a ir de poco en poco. Mira, está bien, ve y canta, pero no te comprometas demasiado. No cantes, no te creas todo lo que cantan allí. Y el corazón nos engaña. Está tratando de negociar. Mire, cuando hemos sido tocados a veces por una enfermedad, a veces por una situación que sabemos que va más allá de nuestro control, el corazón duro cree en parte en Dios, pero se reserva otras cosas para sí mismo. Y hoy el Señor está llamando no solamente a Faraón, hermanos, sino solamente a los impíos, también a los cristianos que se reservan cosas en su propio corazón que no entregan al Señor. Dice Faraón, id y servirle, pero en mis condiciones. A veces usted y yo queremos servir a Dios en nuestras condiciones. No, sí está bien, yo voy a servir, pero el domingo tal, no, pero si tengo trabajo, no, pero cuando me sienta tal, no, pero de esta manera, y nos reservamos. Y entonces estamos como que negociando con el Señor. Eso es síntoma de un corazón duro o en vías de endurecerse. Y debemos de ser advertidos, hermanos, de confiar en el juicio de Dios, de saber que viene un juicio de Dios, confiar completamente en su palabra, porque el corazón se endurece. El corazón se reserva para sí mismo ciertas cosas. Piense, por favor, qué cosas hay en su corazón que no le ha entregado a Dios, qué cosas hay que sabe que usted debiera dejar ya, que debiera ya de entregar al Señor y decir, Señor, soy libre para ti, Señor, estoy dispuesto completamente para ti. A veces son actitudes, a veces son acciones, a veces son pensamientos, a veces son formas de vivir que no honran al Señor. A veces son prejuicios. Pero hay algo que seguramente usted sabe que tiene allí guardado y que no lo deja y se convence y se autoengaña diciendo, pero mira, por lo menos aquí estoy. Eso no es suficiente. El Señor no quiere las cosas a medias. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Deje el impío su camino. El Señor no está diciendo, mira, con que vengas de vez en cuando. No. El corazón del hombre reserva su condición, pero el carácter de Dios reclama su adoración. Versículo 25. El carácter de Dios reclama su adoración. Mire lo que hace Dios a través de Moisés. Y Moisés respondió, no, Faraón. O sea, no solamente vamos a ir y vamos a servir a nuestro Dios, pero te voy a poner las condiciones yo. Viene de parte de Dios. Y dice Moisés, tú también nos darás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. No es en tus términos. Es casi como que en términos de nosotros, cristianos en el siglo XXI, cuando nuestro jefe nos impide venir a la iglesia a cumplir los compromisos para el Señor y nos condiciona, mira, yo te doy el trabajo y yo te dejo ir, pero cuando yo te pida, porque es urgente, tú tienes que venir al trabajo. Hay un cristiano que confía en el Señor completamente, le va a decir, no solamente voy a faltar el domingo, pero tú me vas a dar el permiso y si no, pues entonces yo me voy a ir, pero yo no voy a servirte a ti antes que a mi Dios. Uy, hermanos, que eso está difícil para un corazón que no confía en el Señor. Y como esos ejemplos podemos entrar a cosas más personales, cosas que usted sabe que guarda, pecados que no ha entregado. El carácter de Dios reclama su adoración. Dios no negocia su adoración, hermanos. Dios no pide un porcentaje de nuestro corazón. Dios no está diciendo, me conformo con que me des poquito, hombre.
No, el Señor le dijo a Moisés, ve y dile desde el principio, yo quiero que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. No voy a compartir mi gloria contigo y no te van a servir a ti y a mí, me van a servir a mí. Y el pueblo de Israel sabía ese mensaje, sabía que si Dios los liberaba era para servirle a Él. ¿Se acuerdan el tema del libro de Éxodo? Salvados para servir en el santuario. Para eso nos salvó el Señor. Hermanos, somos salvados para servir en el santuario, en nuestros corazones. No importa lo difícil que parezca, la oposición que haya, no es tan negociable la adoración al Señor, no es mitad y mitad. Si no entendemos esto, hermanos, nuestro corazón se va a seguir endureciendo y el pueblo de Israel, un gran porcentaje, tenían todavía esa batalla. Usted va a ver el resto de la historia, como ellos querían regresar muchas veces, algunos de ellos. La primera generación ni siquiera pasó, pero muchos fueron creyendo, fueron afirmándose y pasaron. Pero fue un proceso, hermanos. ¿Dónde está su corazón en este punto? ¿Cómo se siente ante esta verdad de que las personas se endurecen? ¿No estará usted en esa lista de los corazones que se han endurecido, que quieren negociar el servicio y la adoración a Dios en sus propios términos? Que ignora que el Señor está reclamando su adoración completa. ¿Qué calidad de adoración le da al Señor? ¿Lo que le sobra? ¿La mitad o el 90%? Ninguna de esas tres agradan completamente al Señor. Debe ser el 100%. El 100%. Y eso no significa que va a estar 24 horas aquí en la iglesia. Significa que cuando el Señor manda a su pueblo a reunirse, aquí está. Significa que cuando usted anda en el trabajo que Dios le dio, le honra ya. Significa que cuando el jefe que el Señor permitió que usted tenga quiere estar contra Dios, usted está con Dios. Significa que usted refleja en su casa y en donde sea que anda el carácter de Dios, los principios de Dios, y está con todo creyendo en el juicio de Dios y está confiando completamente en su palabra. De ahí en fuera, hermano, no estamos entonces entendiendo lo que Dios le está diciendo ni al pueblo de Israel ni al pueblo de Egipto, aunque también a nosotros nos lo está diciendo. El carácter de Dios entonces, hermanos, no está en juego, no está negociable. El Señor reclama su adoración. Dios controla la oscuridad y administra la luz. Porque Dios juzga poderosamente, tú debes confiar en Él completamente. Dijimos, porque su palabra se empodera. 2, porque las personas se endurecen. Y 3, porque sus propósitos permanecen. Porque sus propósitos permanecen. Mira, hermanos, sus propósitos permanecen. Cuando el hombre contradice a Dios, Dios cumple a pesar del hombre. Cuando el hombre contradice a Dios, Dios cumple a pesar del hombre. Porque sus propósitos permanecen. Mire el versículo 29, la segunda parte del versículo 29. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y les dijo, retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y ahí hay otro debate, ¿qué significa eso? Mire, a la luz de las Escrituras, sin temor a equivocarnos, le puedo asegurar que no significa que Dios quería que Faraón pecara y que esa era la intención de Dios en su carácter, porque Dios no hace eso. Lo que significa que Dios endureció el corazón de Faraón es que retiró su gracia común. El corazón del hombre está inclinado de continuo solamente al mal. Basta que Dios retire su gracia común. Basta que Dios quite el freno y lo entregue a su propia voluntad, y el corazón ese va a ser piedra. Y en el caso de Faraón, el Señor retiró su freno y lo entregó a su propia concupiscencia. Eso significa que se endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. ¿Cuántas veces, hermanos, las personas impías, los incrédulos o incluso creyentes que están alejados, que se está endureciendo su corazón, no responden favorablemente a la voz de Dios? A veces nos toca tratar con gente que parece que se sale con la suya, que parece que hacen lo que quieren, que nos estropean nuestros planes.
que parece que tienen el control de nuestra vida, porque nos pueden correr del trabajo, porque nos pueden inventar un chisme y nos va a afectar, porque nos pueden acusar de cosas que el mundo aprueba y nosotros no, y pensamos que ellos están con el sartén por el mango y que nos pueden hacer lo que quieran cuando quieran, y nos podríamos frustrar si no creemos que finalmente, hermanos, sus propósitos permanecen, a pesar de que parezca que no estamos avanzando, de que no estamos logrando lo que quisiéramos. Es más, lo que el Señor nos dijo que fuéramos a decir, nosotros esperaríamos que vamos a encontrar respuesta y no la encontramos. No se frustre por eso. No se frustre por eso. Los planes del Señor, los propósitos del Señor permanecen. ¿Cuántas veces nos intimidan, nos amenazan, se burlan? Parecen que ellos tienen de nosotros lo que quieren y cuando ellos quieren. Y si no pensamos en esta verdad que acabamos de decir, que sus propósitos permanecen, podríamos desanimarnos. Pero debes saber, hermano, que aunque parezca que los planes y propósitos no están saliendo como nosotros queremos, sí están saliendo como Dios quiere. Solo asegúrese de hacer lo que Dios ha dicho. Solo asegúrese de confiar en la palabra de Dios, de hacer lo que el Señor ha indicado, aunque parezca que todo va en contra suya. El Señor sabe lo que está haciendo. Descanse en eso. Los propósitos de Dios permanecen. Solo asegúrese de confiar en Él completamente. Porque cuando el hombre contradice a Dios, Dios cumple a pesar del hombre. Versículo 29, miren nada más lo que hace aquí el Señor en el cierre de esta plaga. Y Moisés respondió. Imagínense, viene Moisés y dice, ¿sabes qué, Faraón? Ya esta es una de las últimas veces que el Señor te va a hablar y va a venir a unas densas tinieblas y va a venir juicio sobre toda tu nación. Y entonces viene aquello y Faraón dice, está bien, vamos a negociar. Ay, es un gran avance, ¿no? Vamos a negociar, está bien, mira, sí, ve, vayan. Muchos cristianos se habrían conformado con eso. Oh, está bien. Mira, ya se dio, ya está ablandándose el jefe, ya por lo menos me dijo que puedo faltar una vez a la empresa y otra vez a la iglesia, ya se dio. No, hermanos, así no es. Manténgase firme con el Señor, todo con el Señor. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Se va a enojar su jefe, se va a enojar su carne, se va a enojar su familia. A veces las propias familias retienen a los cristianos dentro de las familias cuando no todos son cristianos o cuando no todos están en la misma santidad. Algunos retienen y hay una lucha. Manténgase firme ante la respuesta negativa, sabiendo lo que Dios le ha dicho. Moisés le respondió, bien has dicho, no verás más mi rostro. Le tomó la palabra. ¿Está bien? Bien has dicho. Cuando el jefe dice, pues si tú faltas este domingo, olvídate del trabajo. ¿Sabe qué debemos responder? Bien ha dicho, no volveré a este trabajo. Qué impresión para el jefe. O qué orgullo, está bien, vete. A mí que me interesa tu vida. Allá tú estás despreciando esto. Ni eso le desanimó a Moisés. Has dicho, bien, no veré más tu rostro. ¿Sabe qué es esta respuesta? Esta respuesta, hermanos, de Moisés nos recuerda la confianza que debemos tener en los propósitos de Dios. Eso nos recuerda que debemos confiar en el Señor aunque de momento parezca que nos fue mal. ¿Dónde está Dios? Uno piensa que cuando uno habla así de valiente con el jefe se va a doblegar y entonces nos van a dar ese trabajo y hasta nos van a dar un aumento. No, hermano, lo pueden correr. Pero aún así, la recompensa de Dios es mayor. Seguir al Señor es mejor. Y esta respuesta de Moisés nos recuerda, hermanos, cuánto necesitamos confiar en el Señor. Él no se frustró, Él no se desanimó, Él no dijo, no hombre, ¿para qué me mandaría el Señor si este corazón no se ablanda y no quiere hacer lo que Dios dice? No, ya, pues no. Él dijo, ok, Dios sabe lo que está haciendo, Dios se va a engrandecer, Dios se va a glorificar. Y ciertamente, voy a tomar tu palabra, no me vas a volver a ver. Y así fue. Cuando el hombre contradice a Dios, Dios cumple a pesar del hombre. Debemos de tener plena confianza en su palabra. Hermanos, es posible que estés pasando por algún tipo de oscuridad en tu entorno, por algún tipo de tinieblas en tu entorno.
El ambiente denso, el ambiente oscuro, el ambiente pesado, el ambiente puede ser por pecado propio, puede ser por pecado externo, pero puede ser que estás sufriendo esas densas tinieblas alrededor. Vivimos en medio de un mundo de tinieblas, pero gloria a Dios, hermanos, en nuestra casa hay luz. En nuestra casa hay luz. El pueblo de Israel tenía luz en sus casas sin merecerlo. Dígame usted, ¿qué mereció usted? ¿Qué hizo para ganarse el privilegio, la bendición de tener la luz de Cristo en su hogar, de ser creyente, de que el Señor lo haya salvado, de que nos haya provisto su palabra? Ningún mérito hicimos, pero hay luz en nuestra casa, aunque en el mundo estemos rodeados de tinieblas. Hermanos, eso es algo que debemos agradecer al Señor, que debemos de honrarle por ello. En nuestras casas hay luz. Si confiamos en Dios completamente, veremos cómo su palabra es poderosa. Aunque las personas se endurezcan, sus propósitos permanecen. Pero eso es cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor. No importa las tinieblas que estén rodeándonos alrededor, porque Dios juzga poderosamente. Tú debes confiar en Él completamente. ¿Qué cosas hay en su vida que debe de usted, por un lado, entregar al Señor y no estar a medias? ¿Qué cosas hay en su vida que le están casi haciendo perder el gozo y está cayendo en desánimo? Confía en el Señor. ¿Qué faraón está frente a usted oponiéndose a los planes de Dios y parece que está ganando la batalla? Tómese del Señor. Confíe en el Señor. Porque Dios juzga poderosamente, tú debes confiar en Él completamente. Señor, gracias por este tiempo y tu palabra. Te pido que obres en este mensaje, Señor. Trae a mis hermanos, trae a mi corazón esas áreas que necesitamos entregar. Danos una confianza plena, Señor, en tu palabra. Gracias por la luz que has traído a nuestras vidas, a nuestras casas. Pero ayúdanos, Señor, a enfrentar a Faraón en el trabajo, en donde sea que nos presentemos, Señor, delante de Él, en un mundo lleno de oscuridad. Gracias, Señor, por hacer esa diferencia entre tu pueblo y el mundo. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de tus obras y de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.